Durante 50 años de conflicto armado en Colombia, la violencia contra la mujer ha sido una práctica generalizada, pero también silenciada, que ha disfrutado de los más altos niveles de impunidad. Por lo menos la mitad de las personas víctimas del conflicto armado son mujeres adultas y niñas, sin contar con la protección de sus hogares, sus gobiernos y en muchos casos de las estructuras familiares tradicionales. Las mujeres se encuentran con frecuencia en situaciones de vulnerabilidad, incluso cuando están en un lugar aparentemente seguro. Además, muchas mujeres no denuncian o no saben cómo denunciar por falta de información. Entonces es también un mecanismo de protección y autodefensa, porque así se pueden, digamos, proteger más y saben conocer la ruta para presentar su caso, por ejemplo, de desplazamiento en frente a las autoridades estatales o caso de violaciones. La Corporación Mencoldes, junto con otras organizaciones, ha liderado esta lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Las muertes, asesinatos y masacres revelan la forma de sometimiento y crueldad aplicada a las mujeres antes de morir. Lo más cruel para ellas es la vida después del desalojo de sus tierras, del desplazamiento o asesinato del cónyuge, padres e hijos. Vienen con muchas cargas emocionales del lugar donde provenían. Muchas de ellas vienen por asesinatos de sus hijos, por bandas guerrilleras y algunas asesinatos de su pareja. La mayoría de mujeres y la mayoría de nuestra población son madres cabeza de hogar. ¿Por qué? Ya sea por las situaciones en las que se encontraban, por muerte de su esposo, de su pareja en el sitio donde provienen, o porque la mayoría de hombres prefieren quedarse en el sitio, ya sea rural o urbano, que venirse un poco a Bogotá, mientras que las mujeres lo hacen también un poco, pues lo hemos pensado, por sus hijos. Clara Rojas fue secuestrada en el 2002 junto a Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial de ese entonces. Durante 7 años sufrió los efectos del secuestro y actualmente es una de las víctimas más representativas del país. Lo que primó fue la actitud de querer salir adelante y de volver a cohesionar mi familia y organizar mi trabajo, y en eso me he dedicado los últimos casi 7 años desde que recobré la libertad. Más del 58% de la población en desplazamiento que llega a las ciudades son mujeres madres solteras, cuyos núcleos familiares están compuestos por 6 o más personas a su cargo. En el caso colombiano tenemos un importante programa de violencia sexual basada en género, junto con otras organizaciones de Naciones Unidas y con las autoridades del gobierno, donde se intenta, por ejemplo, de aumentar e empujar un poco las mujeres, animarlas a denunciar los casos de violencia sexual, sea dentro del conflicto armado, sea caso de violencia doméstica. Una de las quejas permanentes de las mujeres es el poco acceso y falta de un enfoque diferencial para las mujeres, etnias y discapacitados. De acuerdo con la encuesta nacional de verificación realizada por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado. Hay más cifras de hombres que asesinan en la guerra que hay mujeres, entonces son las mujeres las que quedan además con el peso de toda una familia que tienen que sacar adelante, y como decía una mujer que así se llama el documental del informe de Basta Ya, se llama "No hubo tiempo para la tristeza", y esa es una frase de una mujer de Córdoba que dice: yo no tuve tiempo para la tristeza porque me mataron a mi hijo, a mi esposo, a un sobrino, y tuve que salir volando de acá, tuve que irme corriendo con mis hijos, pensar que no se murieran de hambre, después luchar por las tierras que nos habían quitado. Entonces ella dice: no tuve tiempo para la tristeza. Dentro del grupo de víctimas que han asistido desde hace un tiempo a las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, las mujeres tuvieron la oportunidad de dar el primer paso hacia la denuncia y a la imposición de su importancia dentro de las negociaciones. Simplemente generar un ambiente en que las víctimas puedan expresar de primera mano sus testimonios, y de alguna manera han integrado un grupo plural de diversas víctimas del conflicto, independientemente de cuál es su victimario. Por eso han participado víctimas de Estado, víctimas de paramilitares, víctimas de la FARC, entre otros. A pesar de los altos niveles de impunidad que todavía existe respecto a la violencia de género dentro del marco del conflicto armado en Colombia, el país, presionado por la sociedad civil, está comenzando a escuchar las voces de las mujeres, que por mucho tiempo han sido ignoradas.
y a reconocerlas no solo como víctimas, sino también como agentes de cambio.